Muy buenas noches, bienvenidos a todos, gracias Diego por el pase. Bueno, en un ratito vamos a tratar toda esta información que tenemos en el día de hoy. Un programa súper importante, ¿por qué? Primero, por lo que están viendo ahí abajo. La palabra de Lilita Carrió en Ya Somos Grandes, una de las protagonistas políticas más importantes de la Argentina. Hace mucho tiempo que está en silencio, todos queremos saber qué piensa Lilita Carrió. Lo consiguió, por supuesto, Santiago Fioriti. Estuvo conversando con ella y tenemos en exclusiva, en instantes, la palabra de Lilita Carrió. Santi, buenas noches. Va a hablar Carrió, Diego, y va a contar qué pasa hoy por su cabeza. ¿Viste que decían que Carrió se había retirado? O ella misma decía, me retiré de la política. Bueno, no se retiró, está de vuelta. Frases explosivas en un ratito, Diego. Incluso contesta, atención con esto, si va o no a ser candidata el año próximo. Está ese rumor instalado que va a ser candidata en la provincia de Buenos Aires. Va a hablar de esto y de un montón de temas. Frases fuertes, Diego, en un ratito. Muy fuerte lo que dice Lilita, que está en llamas y eligió Ya Somos Grandes. Le agradecemos mucho para dar su testimonio. Vamos a hablar, por supuesto, también de un tema importante. El kirchnerismo va con todo por la reforma judicial, no le importan las marchas, no le importa lo que diga la justicia, no solamente quiere modificar la Corte, no solamente quiere modificar el funcionamiento de la justicia federal, sino que además, Lucía, buenas noches, quiere cambiar al procurador general, quiere quedarse con todo. Sí, Diego, buenas noches. Te vamos a contar la interna, la disputa por la procuración, un cargo importante. ¿Por qué? Porque es el jefe de todos los fiscales. El candidato de Alberto Fernández, el juez Daniel Rafecas, llamó al gobierno. Te vamos a contar la intimidad de esa llamada y les anticipó algo. Si avanza la modificación que quiere hacer Cristina Kirchner sobre cómo se debe votar y elegir en el Congreso, y como este cuerpo colegiado al próximo procurador, él no se va a prestar ese juego, él no se va a prestar al juego del kirchnerismo. Te vamos a contar los detalles de esta interna, un candidato clave de Alberto Fernández. Todo eso en un ratito y, por supuesto, invitados importantes. Está Fernando Iglesias, que está presentando un libro, legislador de Cambiemos, uno de las personas que más fuerte opina de política, que más se la juega a la hora de hablar, súper polémico. El libro se llama El Medioevo Peronista. En un ratito lo voy a mostrar, lo tengo ahí al costado, por eso estaba mirando para allá. En un rato lo vamos a mostrar. Gracias, Fernando, por venir. Y Adolfo Rubinstein, que estaba invitado de antes, pero ahora se ha transformado en uno de los protagonistas de la semana, producto de una denuncia bastante insólita que realizó el ministro de Salud de la Argentina, Ginés González García. En un rato vamos a hablar de eso y en realidad de cómo está la situación de la pandemia en la Argentina. Gracias, Adolfo, por estar aquí en el programa. Y en un instante, presta atención, porque vamos a hablar con un médico que ahora está de guardia en el hospital donde trabaja, pero que fue a la marcha del 17 de agosto. Un médico que fue a la marcha y que tiene un montón de cosas para decir y un montón de cosas para responderle a algunas de las acusaciones que se hicieron por parte del gobierno luego de la marcha del 17 de agosto. Así que un programa súper cargado y súper importante. Fernando Iglesias, Rubinstein, uno de los médicos que fue a la marcha, la palabra de Lilita Carrió y ahora el editorial, que tiene que ver con esto, tiene que ver con la marcha del 17 de agosto. Hablamos cortito porque después hay un montón de cosas para conversar. Vamos a hablar sobre Brandoni, vamos a hablar sobre cómo se está utilizando a los médicos políticamente, pero básicamente lo que te quiero decir es que en la Argentina nació algo nuevo el 17 de agosto. Eso es lo que ocurrió con el banderazo, porque apareció de golpe un nuevo actor político y social. Tal vez comenzó la construcción de una nueva fuerza política, de una nueva coalición, de un nuevo partido. ¿Por qué no? Porque lo que ocurrió el otro día es que un porcentaje muy importante de la población, que uno podría ubicar entre el 40 y el 50% de la Argentina, si uno analiza los números de la última elección y tiene en cuenta también las diferencias o las desilusiones que puede haber tenido algún sector producto de estos primeros 6 meses de gobierno, apareció este porcentaje importante de la sociedad y decidió poner un límite. Decidió salir a la calle. Por primera vez prácticamente, si bien esta fue la cuarta marcha, fue la más importante, pero este movimiento, esta necesidad de un montón de gente de salir a la calle, empezó a conformarse este lunes 17 de agosto y tiene un montón de características que son muy novedosas para la política. Diría yo que incluso es una de las novedades políticas más importantes de la última década en la Argentina. Porque es un actor social que siempre participó en política, que siempre estuvo vinculada a la vida pública, pero que ahora decidió salir a la calle. Y decidió salir a la calle a su manera, a su modo, de una forma totalmente distinta a la que estamos acostumbrados, que en un ratito vamos a compartir también. ¿Qué fue lo que motorizó esto? Bueno, un montón de elementos que están jugando hoy en la Argentina. Por supuesto, tiene que ver el hartazgo con respecto a la situación vinculada a la cuarentena. Tiene que ver con que un gobierno no peronista terminó su mandato después de años en la Argentina. El último que había terminado su mandato, lo digo siempre, había sido Marcelo T. de Alvear.
La Argentina así de pobre estaba desde lo institucional y pasó algo cuando terminó Mauricio Macri su mandato. Se cumplió un mandato no peronista después de muchísimos años en la Argentina. Y sobre todo lo que está pasando es que este sector de la sociedad se dio cuenta que los intereses particulares y oscuros de Cristina Kirchner estaban siendo más importantes que los intereses de toda la sociedad. De golpe era más importante expropiar Vicentín que la pandemia. Era más importante liberar presos que dotar más al personal de salud. Era más importante, o es más importante todavía, reformar la justicia que responder a este aumento de casos y de contagios y de muertos que hay en los últimos días en la Argentina. La gente eso lo notó y por eso decidió salir a la calle. Pero te decía que en la Argentina estamos muy acostumbrados a ver gente en la calle. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a que sea de esta forma, de una forma tan particular. Una manifestación, una marcha, un banderazo al cual nadie convocó orgánicamente, en donde no hubo consignas obligatorias, no hubo una consigna predigerida que regía todo, sino que cada uno salía a reclamar por lo que le parecía correcto, por lo que le parecía justo. No había ningún aparato detrás que estuviera movilizando y por lo tanto no hubo un sector homogéneo reclamando y manifestándose el lunes 17 de agosto. Todo lo contrario, se dio un fenómeno pocas veces visto en la calle en la Argentina. ¿Cuál es ese fenómeno? Que había diferentes representantes de las diferentes clases sociales reclamando cosas distintas. Porque cada uno decidía por qué salir. Entonces vos tenías a un sector de clase más alta, de la sociedad, con las necesidades básicas más satisfechas, que salió a pedir por libertad, república, iniciativa privada, progreso, respeto a la Constitución. Después tenías otro sector de una clase media por ahí más sacrificada, que lo que salió a reclamar es poder trabajar, salió a reclamar ayuda, salió a explicar que está sufriendo una de las peores crisis económicas de la historia y salió a decir que por lo menos, ya que estamos en esta situación, no los culpen y no los reten por querer trabajar. Pero además tuviste un tercer sector en la calle, un sector de clase social más baja, sobre todo en el conurbano bonaerense, que salió a reclamar por la inseguridad, porque están sufriendo todos los días una de las peores crisis de inseguridad de la historia y tiene que ver también con el manejo de la cuarentena. ¿Y sabés qué pasó también? Salieron muchos jubilados a reclamar por el recorte en las jubilaciones, que en la campaña le habían prometido que iban a aumentar un 20% y finalmente terminó ocurriendo todo lo contrario. En la oposición también ha generado la marcha del día 17 de agosto todo un cimbronazo y una cantidad de preguntas todavía sin respuesta. No hay un líder claro. A mí me gusta decir que la marcha no fue gracias a la oposición, fue en algún punto a pesar de la oposición, que no terminaba de estar de acuerdo con cuál era la posición de este sector de la política con respecto a lo que había pasado. La sociedad está reclamando nuevos liderazgos. Este sector de la sociedad está reclamando un liderazgo claro y todavía no se lo termina de ver. Vamos a ir compartiendo charla durante el editorial para ir sumando la información porque hay un montón y hoy si no, no va a entrar, si no me quedo hablando hasta el 45, después no entra nada. Santi, aprovechemos que estamos hablando de la oposición para hablar de Dilita Carrió, una mujer importante de la oposición. Tuviste la posibilidad de hablar con ella, muy pocos periodistas lo han logrado, te felicito y te agradezco por este material. Contanos qué dice Lilita en exclusiva para este programa. A ver, Carrió marca diferencias con un sector de Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque dice que no hay que apropiarse de la marcha multitudinaria que hubo en la Argentina. Es un palo, no lo dice, pero lo podemos interpretar, para Patricia Bullrich, por ejemplo, la presidenta del PRO, y para algunos dirigentes que se movilizaron mucho en favor, tal vez Fernando Iglesias lo mismo, en favor de la manifestación. Pero ¿qué dice Carrió? Tenemos que estar todos juntos porque Cristina se radicaliza y esto es un problema para las instituciones. Lo escuchamos, Diego. Mira, a ver. Tres cuestiones a salvar y lo tenemos que salvar entre todos en la nación. En primero, defender la Constitución y realizar todas las acciones para que los atropellos institucionales en materia republicana paren. Sobre todo, la radicalización absoluta de Cristina Kirchner, alterando el orden constitucional, cambiando miembros del jury de enjuiciamiento, tratando de sacar jueces. Esto denota un clima de radicalización en la vicepresidenta que yo diría que es contraria a los intereses de la unidad de la nación. La segunda es que, y frente a eso, la manifestación debe hacerse pacífica, no violenta. Y así lo hicimos en el campo, digo, yo estuve siempre
pero nadie se puede atribuir la representación de los que fueron allí, porque fue gente común que fue por distintas razones y porque además no es bueno éticamente. Y lo tercero es que tenemos que asegurar la mínima gobernabilidad en la pandemia y en el caos económico y social subsiguiente. Con lo cual hay que ser rígidos en la defensa de la Constitución, pero no radicalizarse, porque si Juntos por Cambiemos se radicaliza, se amplía la grieta. Y entonces sí entramos en un escenario de falta de gobernabilidad y de confrontación que no le hace bien a la Argentina. Entonces yo en esto apoyo a Horacio Rodríguez Larreta en el sentido de que él tiene que ser cuidadoso, porque siendo el jefe de gobierno de la capital, tiene que mantener una gobernabilidad mínima, tiene que mantener un diálogo mínimo con el presidente de la República. Yo estoy mirando a 6 meses, no estoy mirando ahora. Hay un pueblo que se manifiesta, pero no es todo el pueblo. También hay otros sectores que se pueden manifestar. Entonces, el objetivo es unir a todos en la unidad del respeto a la Constitución. Todos. Es la única forma de convivir. Es la única forma de convivir, de caminar. Yo no voy a ser quien amplíe la grieta. Santi. Hay un cambio de Carrió, Diego. ¿Por qué? Porque ella dice, yo me paro en el centro. Algo que representa una modificación fuerte en su personalidad. Ella siempre fue bastante vehemente para hablar. Ahora dice, ojo que la grieta puede terminar mal. Esto es lo que llama a decir Carrió. Y le habla también a la fuerza en la cual ella representa. Le habla a Macri, le habla a Larreta, le habla a Patricia Bullrich. Dice, atención, y a Vidal también, ¿no? Ella dice, atención, tenemos que ir al centro porque hoy la gente está pidiendo un liderazgo más mesurado. Para liderazgos extremos tenemos a Cristina y Alberto. Para ellas representan lo mismo. Fernando, vos sos uno de los dirigentes más combativos, que más fuerte van, que dan la pelea en Twitter, en la calle, que siempre está ahí dispuesto a polemizar y demás. ¿Cómo tomás estas palabras de Carrió y cuál creés vos que debe ser el rol de la oposición luego del banderazo? Mirá, yo he ido a todos los banderazos. A todos, no he faltado a ninguno. Y me parece, he ido como lo que soy, un ciudadano. No los he convocado yo, ni los ha convocado Patricia Bullrich, ni Juntos por el Cambio. Los ha convocado la gente, convocando a los ciudadanos, y como ciudadanos hemos ido. Pero esto es histórico. En el 2008, si vos me preguntás cuándo empezó Juntos por el Cambio, yo te digo en el 2008. Cuando ellos fueron por todo y quisieron poner de rodillas al campo, y del otro lado resistimos y salimos a la calle. En el 2012 contra la reforma constitucional y Cristina Eterna. En el 2015 en la marcha de los paraguas pidiendo justicia por el asesinato de Nisman. Cierto. Digo, me parece que hay una... Yo ahí te corrijo un poco lo que vos dijiste. Yo no creo que empiece una cosa... Yo veo una continuidad. Creo que Juntos por el Cambio es la representación política e institucional de una rebelión antipopulista que está en toda la Argentina. Arrancó en el 2008, siguió en el 2012, 2015 y sigue ahora y está más fuerte que siempre. Y el desafío para nosotros es poder representar eso, llevar esos valores a la práctica, y eso es. Y después con respecto a la grieta, nosotros como gobierno nos propusimos cerrar la grieta. Hicimos todo lo posible por cerrar la grieta, que se cierra respetando las leyes y la Constitución. Y del otro lado la respuesta que tuvimos fue el club del helicóptero. A vos te acusan de fomentar la grieta, de ser uno de los... Mirá, yo te lo voy a decir así. Si vos desde el gobierno tratás de dialogar con la oposición y lo que recibís son 14 toneladas de piedra por tratar de cambiar una ley que ahora ellos dicen que era demasiado generosa, bueno, ¿quién es el que abre la grieta? Digo, y ahora es lo mismo. Mientras ellos desde el gobierno vayan por todo, no hay una grieta, hay una trinchera en la que estamos los ciudadanos defendiendo la Constitución, defendiendo las leyes, defendiendo el Estado de Derecho. Cuando ellos dejen de ir por todo, respeten la Constitución, saquen este proyecto infame de reforma constitucional y la terminen con este avance sobre la justicia, porque el proyecto de reforma constitucional es una pieza más de toda una avanzada contra la justicia que busca destituir a Casal, cambiar los jueces, meter preso sin ningún tipo de... Bueno, cuando ellos dejen, nosotros saldremos de la trinchera y trataremos de cerrar la grieta. Mientras ellos vayan por todo, nosotros nos vamos a resistir. Hay más de Carrió, ¿verdad? Hay más de Carrió. Carrió coincide en este punto con Iglesias, dice... Cristina va por la venganza, Diego, y hay que prepararse. ¿Cómo se preparan? Bueno, por ahora con esta posición más mesurada, dice Carrió, pero hay que armar rumbo a 2021
le pregunté si va a ser candidata y cómo se definen esas candidaturas, de las cuales, te digo entre paréntesis, ya se habla en Juntos por el Cambio. Se habla en el radicalismo, lo habla Mauricio Macri, desde Suiza habla con varios dirigentes del PRO, con Bullrich, participa en los Zoom, y además en el radicalismo se está dando también todo un debate de cómo ir intercalando nombres para generar un frente fuerte que le pueda ganar al cristinismo en la provincia de Buenos Aires, donde sabemos que Cristina tiene desde Bernie, por ejemplo, hasta Grabois, o sea, por izquierda y por derecha, extrema derecha a la extrema izquierda. Arman en la provincia de Buenos Aires, allí está la pelea central de Juntos por el Cambio. A ver, Lilita. Nosotros tenemos muchísimos excelentes candidatos. Y como hay un nivel de amistad y acuerdo en el nivel de los liderazgos, lo vamos a resolver estratégicamente el año que viene. Pero lo que hay que garantizar, yo ya he vivido esto, es no radicalizarse, así como estar. Nosotros no podemos responder con la misma lógica de radicalización de Cristina. Claro. Porque si nosotros nos radicalizamos, perdemos la centralidad que es necesario tener. La venganza no puede parar. Fíjate cómo está manipulando, tratando de sacar una persona del jury de enjuiciamiento para ir con los fiscales. Ella va por todo y no pueden pararla. Y nosotros tenemos que tratar de garantizar una no radicalización, y en eso también es preciso mantener un mínimo diálogo con el presidente, porque si no cae directamente en manos de Cristina. La radicalización nuestra es funcional a la radicalización de Cristina. Y hay que ganar por la unidad nacional y en el medio de la Constitución. Y para esto yo puedo tener muchos defectos, pero yo estoy mirando 6 meses, estoy mirando 1 año, no estoy mirando candidaturas, estoy mirando a la nación, que es lo único que me importa. Y ojalá esta nación pueda unirse en el respeto a la Constitución Nacional, que hoy es los únicos que nos une. Excelente, Santi, excelente entrevista, excelente conversación con Lilita. Es importante que empiecen a hablar los referentes de Juntos por el Cambio. María Eugenia Vidal, por ejemplo, en algún momento va a tener que empezar a hablar Vidal, ¿no? Se mantiene ahí en silencio. Por ahora habla con Macri, habla con Carrió, Vidal. Habla con Larreta, sí. Yo digo públicamente, ¿no? Que exprese públicamente qué es lo que está viendo de la Argentina. Me parece que sería interesante, hay mucha gente que la votó y lo está esperando también. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno a la marcha? Lo primero que pasó es que la analizó mal el gobierno. La analizó con todos sus prejuicios que atrasan, no sé, digamos, 50 años. Oligarcas, viejos, como si fuera algo malo, ser un adulto mayor, tienen plata, como si fuera algo malo. Y encima los culparon de los contagios, los culparon de todo. Las reacciones del oficialismo fueron, si no fuera trágico, algunas serían cómicas. Primero decían que no fue nadie a la marcha. Después, cuando se dieron cuenta que era muy pueril esa excusa y que evidentemente hubo mucha gente manifestándose, fueron por la contraria. Dijeron, hay tanta gente que es un riesgo sanitario descomunal. Pero además, lo que hicieron desde el gobierno oficialmente y también desde algunos periodistas que trabajan en ese sentido fue perseguir, hostigar, atacar a muchos de los que habían ido. ¿Saben con qué se la agarraron? Con los autos que tenía la gente. Porque había un par de Audis, había un par de autos de alta gama o de autos importados en la manifestación. Esa es una de las señoras, por ejemplo, que recibió uno de los ataques por estar manejando un auto importado. Es muy curioso lo que pasa en la Argentina, porque si vos tenés un Audi, porque laburaste, sos un oligarca que no merece ningún derecho. Ahora, si tenés un Audi porque te robaste la plata del Estado, sos un campeón del mundo y un héroe de la nación. Están raros los valores, están raros los valores en la Argentina. ¿Sabe por qué además está raro? Porque esta mujer habló con Infobae, habló también con Martín Candalaf de la producción de este programa. Y le contó que tiene un merendero solidario esta mujer, que ayuda a los que no pueden comer. Y salió a manifestar con su auto. ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? ¿En qué va a ir? Fue en su auto y salió a manifestar. La atacaron. A muchos le buscaron en las patentes. Uno que andaba buscando en las redes dice, este debe patente, decía uno. Bueno, le buscaron a ese y debía multa por exceso de velocidad, que es mucho más peligroso que deber una patente. Locura, persecución, hostigamiento permanente. Fíjate lo que pasaba. Escuchá a esta comerciante, por ejemplo, una nota espectacular de Mercedes Ninzi que hizo para Radio Mitre. Corina se llama. Tiene un comercio en Avenida Corrientes al 2300. Es desgarrador lo que cuenta, míralo. Nosotros hemos decidido no abrir más y la verdad es que fue insostenible, tan insostenible que tomamos la decisión de cerrar para no abrir nunca más.
con lo que implica un alquiler, con lo que un alquiler importante de 200, 250 mil pesos, con empleados que hay que indemnizar como corresponde doblemente, con todo lo que implican los gastos de cerrar. No es sostenible ni remontable de ninguna forma. Este país nos hundió, este gobierno nos hundió. Es triste la situación de esta mujer porque no es ni oligarca, ni superempresaria, ni magnate, simplemente tiene un negocio de toda la vida, paga un alquiler exorbitante y no puede seguir. Tiene que indemnizar a los empleados. Esta mujer es víctima y los empleados de esta mujer también son víctimas y también la están pasando mal y ninguno de ellos quiere contagiarse, eso lo podemos asegurar. Otro que salió a hablar muy fuerte fue Juan Grabois, lo mencionábamos recién como parte de uno de los personajes más importantes que rodean al kirchnerismo. Juan Grabois también. Juan Grabois, digamos, que se dedica básicamente a cortar calles, a fomentar la toma de tierras, a fomentar el comercio ilegal y a defenderlo, dijo que había que multar a la gente de la marcha, que había que buscar las patentes y multarlas. Le respondió con sentido común Oscar Ruggeri. Hoy lo escuchaba a Grabois que dice que que ayer la gente, o cuando salió la gente, eran todos los de Audi y Mercedes-Benz. Y yo le digo a Grabois que yo tengo una RAM. ¿Cuál es el problema, Grabois? Jugué 20 años al fútbol, me rompí el orto 20 años, Grabois. ¿Cuál es el problema que tenga una camioneta o que tenga un auto? Si lo trabajó y lo trabajó bien y se lo ganó bien. ¿Cuál es el problema, Grabois? Que nos cortás la calle todo el año. Todo el año voy a trabajar y me cortás la calle. Que no me dejás ir a trabajar. A ver, dale, déjense de joder. Áspero Ruggeri, como cuando te marcaba en los corners, te digo, pero con absoluto sentido común está invitado al programa, por supuesto, Oscar Ruggeri. Quiero hablar de otra personalidad, en este caso no del deporte, sino de la cultura en la Argentina. Y es el señor Luis Brandoni. Porque también desde el gobierno, para deslegitimar la marcha, intentaron humillarlo, porque no se lo puede humillar a Brandoni, pero intentaron humillarlo, intentaron atacarlo. Intentaron hacerle burla porque llevaba un flota para mantener la distancia social. Y yo les quiero tratar de explicar en mi humilde mirada por qué siento que al gobierno le duele tanto Luis el Beto Brandoni. Porque Beto Brandoni es todo lo que el gobierno no es. Porque Beto Brandoni toda su vida le dio todo a este país sin pedirle nada a cambio. Porque desde la cultura Beto Brandoni protagonizó películas de denuncia, películas que nos hicieron emocionar, enamorar. En el teatro la rompió siempre, en la televisión lo mismo. Un tipo querido por sus compañeros. Y como militante radical, jamás una denuncia por corrupción, jamás una mancha, jamás una mácula. Nadie lo puede acusar de ser antidemocrático. Siempre del lado de la libertad, siempre del lado de la democracia, siempre del lado de las instituciones. Porque Luis Brandoni durante la dictadura se jugó el pellejo. Luis Brandoni se jugó el pellejo durante la dictadura. Ahí lo están viendo. Fíjense la diferencia. Fíjense la diferencia. Lo que era Brandoni en la dictadura. Asamblea, reclamando, pidiendo por más libertad. Coherencia a lo largo de toda su vida. Coherencia y honestidad. Creo que no hay en el gabinete nadie ni con la capacidad de una gota de sudor de Brandoni. Y por eso es que Brandoni duele tanto, porque Brandoni es la metáfora de lo que está reclamando esta gente. Está reclamando más libertad y más república. Un tipo intachable al que quiero mandar un abrazo y por supuesto toda mi solidaridad por los ataques que recibió. Hay algo también para hablar sobre el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Alberto Fernández había dicho, cuando ganó, cuando la gente no esté conforme que salga a la calle a reclamar. Claro, pero en aquel momento pensaba en los suyos. En los que siempre salen a la calle, en los que lo votaron a él. Lo decía medio como quien dice algo porque sabía que no iban a salir. Pero bueno, ahora un sector de la gente le hizo caso y salió. Y Alberto Fernández se enojó muchísimo y dijo, a los que gritan no los vamos a escuchar porque los que gritan casi nunca tienen la razón. En las redes sociales, algunos con cierta maldad, es cierto, decían que los únicos gritos que acata Alberto son los de Cristina por la respuesta que le dio a la gente y a los manifestantes. No solamente se culpó a la gente por los contagios, sino que además
el gobierno no tomó nota de nada de lo que pasó. Porque esto va más allá del 17 de agosto. Me refiero a la reforma judicial. Toda la oposición entera, incluso hasta los que muchas veces juegan de aliados con el gobierno, están diciendo que la reforma judicial les parece una barbaridad. Todas las personas que fueron invitadas al Congreso a hablar del tema, todas dijeron que les parecía mal o por lo menos inoportuna, de inoportuna para arriba. La gente salió a la calle a reclamar, che, por lo menos se puede discutir la reforma judicial, al menos discutir, simulamos una democracia un ratito por lo menos. Bueno, no, de ninguna manera, todo lo contrario. El gobierno fue con todo, el gobierno encendió los motores, aceleró la marcha y aprobó un dictamen para que se vote la reforma la semana que viene en el Congreso, que no existe, que desapareció y que acaba de aparecer ahora porque la oposición estaba diciendo, che, loco, por lo menos podemos leer el dictamen, mínimamente, ¿leemos el dictamen? Acaba de entrar, Diego, firmado por 19 senadores, último momento, tenemos el dictamen. Ahora en un ratito se lo paso a la producción, pero ya lo tenemos. No solamente es la reforma judicial, que tiene además implícito una reforma constitucional, como decía Fernando Iglesias, sino que también se quieren quedar con la Procuración General. ¿Se acuerdan de Gils Carbó? Bueno, Gils Carbó, segunda parte. Lucía, contanos. Sí, porque en este trabajo que está haciendo el kirchnerismo, que es reformar la justicia, que tiene muchísimas más aristas. Estamos hablando no solo de sumar el número o modificar el número de quienes integran la Corte Suprema de Justicia, cuyo comité asesor está integrado por el abogado de Cristina Kirchner, sino también licuar un poco el poder que tienen los 12 jueces de Comodoro Pi que investigan la corrupción y donde Cristina Kirchner tiene 8 causas elevadas a juicio oral. Ahora comenzó una nueva discusión que tiene que ver con el Procurador General de la Nación, quien es el jefe de todos los fiscales. Allí permanece en su cargo Casal. Alberto Fernández tiene un candidato. Su candidato es el juez Daniel Rafecas, no muy querido por algún sector del kirchnerismo, pero es el candidato Alberto Fernández. ¿Qué sucedió? Hay una discusión en el kirchnerismo que quieren modificar la forma en la que el procurador puede llegar al cargo, que puede ser una mayoría calificada, como se le dice, que es lo que hoy se exige, pero el kirchnerismo está considerando que sea una mayoría simple. Ante esta discusión y ante este escenario, el juez Daniel Rafecas hizo un llamado telefónico al gobierno. Habló con una de las principales autoridades del gobierno que lleva adelante la discusión y que estuvo en el detalle de la letra de la reforma judicial. Y les dijo claramente que a ese juego no se iba a prestar, que él no iba a ser el candidato a la Procuración General de la Nación por la minoría. ¿Y sabés, Diego, qué le dijo, entre otras cosas, en estas charlas? ¿Qué piensan también desde el entorno de Daniel Rafecas? Que así como el kirchnerismo te puede poner como procurador por la mayoría simple, te puede sacar por la mayoría simple. Eso te iba a decir, déjame pensar un poquito mal. No solamente uno no puede aceptar ser procurador por mayoría simple por lo que significa como atropello constitucional e institucional, sino que además sos el procurador de la debilidad. Sos el procurador más débil de la historia. Y hay un mensaje que también dejó implícito Daniel Rafecas, que fue, esto es debilitar al propio sistema. Un procurador tiene que llegar como llega un juez a su cargo porque es un cargo de suma responsabilidad y no quieren que sea un procurador por la mayoría simple. No porque creo lo que convenza, lo que piensa es que finalmente vas a estar a merced del gobierno y así como te pusieron, te pueden sacar. Atiendo a las sospechas de Rafecas. Fernando Iglesias, la reforma judicial, este atropello, este dictamen fantasma que acaba de aparecer porque la oposición lo reclamaba más no poder, ¿qué ocurre con todo esto? Yo creo que está claro que un objetivo es la impunidad de Cristina, en eso no nos podemos confundir. Pero me parece que nos quedamos cortos, porque si ellos se quedan con la justicia, se quedan con el país. Porque la justicia también es fundamental, por ejemplo, para el régimen electoral. Entonces, si ellos manejan la justicia y además la Corte Suprema puede intervenir hacia abajo, que es la otra modificación importante que quieren hacer, y nombrar a muchísimos jueces, van a terminar controlando también el sistema judicial. Ya controlan el correo con la cámpora. Recordemos el episodio extremo del 2015 de la elección, con los camiones, con las urnas, y con Servini de Cubría interviniendo y con Scioli reconociendo la derrota. Una actitud digna de Scioli, ¿no? Pero recordemos ese episodio. Claro. Si ellos manejan la justicia, se van a quedar, no solamente, se van a quedar con la reelección eterna y con el fraude eterno. No subestimemos la memoria, la maniobra, porque el primer punto es la impunidad de Cristina. Y la memoria tampoco. No, la memoria, tengamos memoria también, sí, es un lapsus correcto. Interesante. Tengamos memoria de quiénes son estos muchachos. Recordemos que iba ligado el proyecto de reelección de Cristina, que
habían llamado Cristina Eterna, y va a haber una reforma constitucional. Si ellos logran esto, yo creo que esto es una estrategia general. Ellos han aprendido. No volvieron mejor, volvieron más astutos. Por ejemplo, antes iban por una ley de medios, se armó un escándalo, ahora no van por la ley de medios, van, te meten, todos los días están comprando un medio nuevo, sin hacer tanta laraca. Cuando uno mira un poquito el panorama, casi todos los medios los controlan ellos, con pocas excepciones. Y lo mismo pasa acá. Ahora no van por una reforma constitucional, van por el control de la justicia, y con el control de la justicia, el control del sistema electoral. Y Cristina Eterna, la impunidad la van a lograr porque van a lograr un poder político eterno. Una cosita, un detalle importante técnico para explicar de la reforma judicial. Te dicen que la reforma judicial es para mejorar la justicia de todos los días, de todos los ciudadanos, pero eso no es cierto. ¿Por qué? Porque lo que se está intentando reformar es el fuero federal. Es decir, son los jueces que investigan a los políticos, no los jueces que investigan el robo de la esquina, al motochorro, al asesinato, al de la violencia de género, al violador. No es esa la justicia que están modificando, no es la justicia que te importa a vos. Es la justicia que le importa a los políticos la que pretende modificar. Es la justicia que los juzga a ellos. Por eso no hay que caer en la trampa y hay que estar bien atentos a esto. En un instante vamos a hablar con un médico que está ahora de guardia. Ahora de guardia y que fue a la marcha. En un instante después quiero hablar con Rubinstein de esto que está pasando, de la denuncia que hicieron en su contra algunos representantes del oficialismo. Pero quiero dedicarme un minutito a los médicos y después vamos con el médico que está de guardia y con el otro médico que está aquí en el piso, que es Adolfo Rubinstein. Como parte de este proceso de desprestigio y de demonización hacia los que fueron a la marcha, una de las más fuertes y más crueles fue tratar de poner a los médicos en contra de la gente que se fue a manifestar, como si los médicos no fueran gente y como si en ese grupo de personas que se manifestaron el lunes no hubiera ningún médico. Y la verdad es que hubo muchos médicos en la marcha, hubo un montón. Pero además, sobre todo a través de su jefe de gabinete, Santiago Cafiero, el gobierno salió a decir que le pedía perdón a los médicos por la marcha. Fíjense lo que dice, le pedimos perdón a los trabajadores de salud por no haber podido evitar la marcha. Eso dijo Santiago Cafiero. A mí me resulta feo utilizar a los médicos, meter a los médicos en la trinchera, utilizarlos como un escudo. El gobierno reclamaba que ese día, el 17, a las 21 horas, la gente aplaudiera a los médicos en respuesta a la marcha. Hace mucho que la gente aplaude a los médicos a las 9 de la noche. La sociedad no necesita que el gobierno les pida que aplaudan a los médicos. La gente admira a los médicos. Todos admiramos a los médicos y, por supuesto, admiramos el trabajo especial que se está haciendo en este momento. Desde el principio, la gente los aplaude. No necesita que nadie se lo pida. No necesita que ese aplauso tenga una carga política, porque nunca la tuvo. Ni en Argentina ni en ningún lugar del mundo donde empezó este rito maravilloso de aplaudir a los trabajadores de la salud a las 21 horas. Y si el gobierno tiene ganas de pedirle perdón a los médicos, me parece que hay otras causas más urgentes y más importantes y menos politizadas y mezquinas para pedirle perdón a los médicos. Hubo muchos médicos en la marcha del 17. Uno de esos médicos es Santiago Bertini, que está ahora de guardia en el hospital donde trabaja. Creo que no me está escuchando, Santiago, ahí a vos te estamos viendo, estás de guardia, estás laburando. Santiago, buenas noches, gracias por atendernos. Contame por qué fuiste a la marcha. Un saludo para vos, todos los que están ahí, y para la gente que nos está viendo. Particularmente fui a la marcha porque considero que a la gente no se le puede pedir que continúe encerrada, ¿sí? La gente necesita tener información, conocimientos, hay que otorgarle las herramientas para que conozcan la situación que estamos pasando, ¿no es cierto? Y también fui en representación de mis compañeros que hoy en día se encuentran muy estresados, cansados, y que a pesar de ser profesionales de la salud no dejan de ser personas con todo lo que eso implica, ¿no? El miedo, la incertidumbre, la inseguridad. Así que fui básicamente por eso. ¿Qué sentiste cuando viste las declaraciones de Cafiero que les pedía perdón a los médicos por no haber podido evitar la marcha? Más que pedir perdón por la marcha, yo considero que habría que pedir perdón antes por muchas otras cosas, ¿no es cierto? O sea, el sistema de salud pública, básicamente, porque también el privado tiene su problemática, ¿no es cierto? Pero desde hace rato que acarrea bastantes problemas, ¿no? Entonces me parece que antes de pedir disculpas por una marcha, la cual la gente se encuentra en todo su derecho de realizarla, hay que pedir perdón por esas cosas
que se vienen arrastrando desde hace rato. ¿Cómo es tu situación con respecto al bono, ese famoso bono de 5.000 pesos que se prometió hace mucho tiempo ya para los trabajadores de salud? ¿Lo cobraste, no lo cobraste? ¿Tus compañeros lo han cobrado? ¿Cómo está esa situación? Bueno, mira, yo particularmente, acá donde estoy trabajando actualmente, todavía no lo percibí. Sí se empezó a pagar y hay muchos médicos que están recibiendo la primera, la segunda cuota sería, ¿no? Porque al primer bono se lo fraccionó en 4 y todavía no habíamos recibido ni siquiera la primera parte, ¿no es cierto? Yo particularmente todavía no la cobré, pero bueno, por un problema que hubo con el papeleo. Hay mucho requisito para que un médico pueda acceder a ese bono que particularmente me parece vergonzoso en realidad, porque como que somos los últimos, ¿no? O sea, el aplauso, ya nos dimos cuenta que con el aplauso no se vive, con el aplauso no se pagan las deudas, no se pagan las cuentas. Si bien nosotros tuvimos la bendición o suerte de que pudimos seguir trabajando, igual considero legítimo y justo el reclamo de lo que los profesionales se merecen, ¿no es cierto? Vos ahora estás ahí, ¿no? En el hospital donde laburás, estás de guardia, sé que te estás laburando y laburás también en ambulancias. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo está el tema con el coronavirus ahí, en la primera línea de fuego, en la trinchera, en el lugar donde laburan ustedes? Bueno, vos lo describiste tal cual, o sea, la primera línea de fuego somos nosotros. Al estar trabajando en atención primaria de la salud, es el primer acceso que tiene el paciente, ¿no es cierto?, a lo que es el sistema de salud. Y la verdad que estamos a full, o sea, yo ahora hasta hace un rato estuve viendo pacientes que llegan complicados en realidad, ¿no es cierto? Entonces, sumado a lo que es esta nueva pandemia, sí, hay que sumarle también las patologías que vienen detrás, o sea que se puede considerar que el trabajo se duplicó, hasta se triplicó. Lo último, y Santiago, gracias por atendernos, sabemos que estás ahí laburando a full, estás de guardia. Siempre admira a los médicos de guardia porque es tremendo, están un montón de tiempo ahí cuidándonos a nosotros. ¿Qué necesitan los médicos de la sociedad? ¿Qué necesitan de nosotros? ¿Qué necesitan del gobierno en este momento tan difícil? Bueno, básicamente en realidad considero que a la gente hay que agradecerle, ¿sí? Porque hubo mucha responsabilidad al principio de la cuarentena, o sea, la gente supo ser muy solidaria con nosotros, ¿sí? Considero que las personas son muy responsables a la hora de tratar su salud, ¿no es cierto? Pero quizás el reconocimiento tendría que venir por otro lado, ¿no es cierto? O sea, te repito, los aplausos ya no son necesarios, agradecemos el reconocimiento, pero no somos héroes, o sea, no somos héroes, no somos enemigos, somos simplemente personas ejerciendo su profesión, ¿no es cierto? Y haciendo lo que nos parece, o sea, donde nos sentimos cómodos, que es ayudar al resto de las personas. O sea, en cuanto a la gente, yo no le echo la culpa de nada a las personas, sí, la gente no tiene la culpa de nada. Acá los que tendrían que manejar a la población en general, para mí son quizás los que van improvisando todo el tiempo. O sea, estaría bueno que a pesar de asesorarse de infectólogos y epidemiólogos, quizás incorporen otro tipo de especialidades, ¿no es cierto? Porque no se puede dejar de lado lo que hoy en día es la salud mental también. Así que en ese sentido yo considero que son los de arriba los que nos tendrían que dar más respuestas. Gracias, Santiago, por la comunicación. Te mando un abrazo. Estaba ahí de guardia, quiso hablar con nosotros, uno de los tantos médicos que fue a la marcha el lunes 17. En un instante vamos a hablar con Adolfo Rubinstein por esto que están viendo en pantalla. Él le responde a la denuncia que le hizo el gobierno, Ginés González García, una denuncia penal le hicieron por una cuestión vinculada a las vacunas. Pero antes quiero que me hables de esto que escuchábamos recién, ¿no? De los médicos en la marcha. Hoy hubo récord de contagios, 8.225 en la Argentina. Ayer hubo 285 muertes. ¿Qué está pasando con la pandemia?
¿Cómo sigue este asunto? Estamos en un momento complicado y, como vengo mencionando hace un tiempito, en un punto de inflexión donde tenemos, por un lado, una cuarentena que se ha prolongado mucho tiempo, ya estamos en 5 meses o más. 154 días. Claro. Acompañado de esto, todavía una aceleración de la curva de contagios. Más allá de que la velocidad de propagación sigue siendo modesta y la pendiente es suave, lo que permite ir acomodando los servicios de salud, particularmente los servicios críticos, la situación es preocupante porque esto todavía tiene bastante trecho por recorrer. Estamos viendo yo te diría que lo que era antes concentrado en el AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires, que hasta hace un mes concentraba el 95% de los casos nuevos, ahora se ha derramado al resto del país. En este momento está en un 80% o incluso menos, y sí se observa una diferenciación entre lo que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires y en los partidos del conurbano. Pero la realidad es que, digamos, todavía no estamos tan cerca de que esto realmente hayamos llegado al pico como... El famoso pico. Al famoso pico. Todavía nos faltan algunas semanas. Probablemente esto en 2 a 3 semanas, ojalá, por como estamos viendo, como yo estoy viendo, la curva epidemiológica, el número R de contagios, la ocupación de camas de terapia intensiva, la positividad de los hisopados, pareciera que ya estamos llegando a un punto en el cual de acá a 2 o 3 semanas la cosa empieza a mejorar, a disminuir el número de casos. Probablemente en la provincia de Buenos Aires va a tomar más tiempo, porque todavía está en una pendiente muy ascendente, pero también supongo que de acá a 1 mes y medio... ¿Qué te preocupa de toda la situación? No, yo creo que lo que a nosotros, yo creo que lo bueno de toda esta tragedia es que probablemente los servicios de salud no se saturen. Probablemente no lleguemos ni por asomo a un punto de colapso como el que tuvieron otros países europeos o Estados Unidos. No vamos a llegar a eso porque la velocidad, como decía, y la pendiente es bastante suave y va a permitir acomodar los servicios de salud. El gobierno va a decir que eso es gracias a la cuarentena, a la cuarentena larga. La cuarentena temprana tuvo este resultado. Lo que yo no te puedo decir es al final del día, cuando todo esto termine, porque está tomando mucho tiempo, en la mayoría de los países que implementaron cuarentenas estrictas, al cabo de 3 semanas como mucho, 4 semanas, se observó una reducción dramática del número de casos, cosa que acá nunca se vio y tenemos más de 5 meses. Así que, en realidad, cuando esto termine, que falta para que termine, porque va a ser primero la Ciudad de Buenos Aires, luego probablemente el conurbano, también hay que decir que el país está cerrado en la circulación, por lo cual cuando esto se empiece a abrir, probablemente también haya mayor derrame y haya otros núcleos urbanos en el interior que aumenten el número de casos. Entonces, entre pitos y flautas, esta historia va a tomar seguramente algunos meses más. Ojalá pocos, pero al final del día no sé cuál va a ser el número final de casos o el número final de muertes. Entonces, porque inclusive hoy estamos viendo las muertes que ocurrieron con los casos que se contagiaron hace 3 semanas, un poco más, que teníamos poco más de la mitad de los casos que tenemos hoy. Con lo cual es de esperar que tengamos más muertes, lamentablemente. El secreto y la clave es que la pendiente siga siendo suave, como parece y como creo que va a ser, donde los servicios de salud no se van a saturar a un punto de colapso y seguramente en el conurbano va a haber mucha más tensión, pero también se va a poder reacomodar, digamos, los pacientes en aquellos hospitales o distritos en otros lugares tengan, exactamente. Ojalá sea así. Bueno, y para eso va a ayudar mucho el SAME. Ok, importante el laburo del SAME también. En un instante, eso que están viendo, Adolfo Rubinstein va a responder esta denuncia. Les cuento rápidamente, Ginés González García dijo: encontramos 12 millones de vacunas que el gobierno anterior no utilizó, al final eran 4, no 12 millones. Y hoy publica el diario La Nación que desde el año 2010, cuando estaba Juan Mansur como ministro de Salud, hasta el 2017, el Estado compró y no utilizó 30 millones de dosis de vacunas. Así que en un rato responde Rubinstein, porque le hicieron una denuncia penal por malversación de fondos, una denuncia fuerte. En un rato está, por supuesto, respondiendo esta denuncia, y está Fernando Iglesias también presentando su libro, picante como siempre. Y vamos a hablar, ¿va a haber nuevas marchas? Algunos ya están pidiendo otra marcha la semana que viene para cuando se vote la reforma judicial. Está en marcha. Imperdible. Después de la pausa, no te vayas. Dale. En tiempos de vacilación y ansiedad, la tendencia natural sería esperar. A medida que el contexto evoluciona,
surgen nuevos desafíos y oportunidades. Por eso, renová y comprá activos con el especialista. Conectate con Adrián Mercado Subastas Online. Sancor Seguros. Estamos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Si tenés que salir de casa, te pedimos que uses algo casero para cubrirte la boca, nariz y mentón. En Lanús nos cuidamos entre todos. Hacé tu parte. Sigamos respetando el distanciamiento social ahora más que nunca. Recordá siempre salir con cubrebocas y alcohol en gel. Tomar distancia es tomar la delantera. Enel Generación Costanera, la central térmica más grande de Argentina, donde producimos energía para vos. Auspicia Banco Hipotecario. El Mirasol de Puerto Madero. Delivery mediodía y noche. Teléfono 4315-6277. Bueno, cortito como siempre, que hay mucha información y poco tiempo. Adolfo Rubinstein, el gobierno denunció a su gestión o a la gestión anterior de Mauricio Macri porque encontraron vacunas sin utilizar. Sí, son 3,5 millones de dosis que estaban, digamos, en el en el centro de almacenamiento de vacunas que tiene el Ministerio de Salud, en Oneto, que nosotros ya habíamos hecho, digamos, labrado el acta el año pasado, en mayo del 2019. ¿Se habían informado de esto? Es público, es un expediente público. ¿Por qué lo anunciaron ayer? Sí, por eso. Esto ya se sabía, para rezago y destrucción, de las cuales, por eso digo, no había ninguna sorpresa, ni se encontraron con nada, porque era sabido. Y de estas 3,5 millones de dosis, 2.200.000 en realidad no eran de mi gestión, concretamente. Era porque en la campaña del 16, o sea, cuando se hizo la campaña antigripal del 16, que fue una temporada muy difícil de gripe, hubo muchísima morbilidad, se vio que para el año 17 había que comprar más vacunas, porque también, como esto generalmente, la vacuna antigripal se hace todos los años porque las cepas van cambiando, y en ese momento la gripe en el hemisferio norte había tomado también características más serias. Por lo tanto, se compraron más dosis, se compraron 1,5 millones de dosis más, y en ese sentido, digamos, en lugar de tener 8 millones de dosis, había aproximadamente 10 millones de dosis, y simplemente cuando, digamos, la temporada vino mejor y hubo menos, digamos, fue más suave, sobraron 2.200.000 dosis, cosa que ya ha ocurrido muchas otras veces. Entonces, es algo habitual en la gestión de salud. Lo que pasa es que cuando las vacunas que tienen, que básicamente son para, en este caso, enfermedades o problemas estacionales como la gripe, uno básicamente, más allá de tener la población blanco, que son los ancianos mayores, los adultos mayores, las personas con algunas enfermedades crónicas, las embarazadas o los chiquitos menores de 2 años, también es cierto que depende de la virulencia que adquiera la influenza, uno anticipa y compra más o menos vacunas. Lo que uno tiene que evitar es que falten vacunas. Así que en ese sentido, pero tampoco fue de mi gestión eso. Y lo mismo, el otro millón también fueron rezagos que van ocurriendo. Y esto le ocurrió a la anterior gestión innumerable cantidad de veces. 30 millones, dice la Nación. Bueno, estas y de otras vacunas también. O sea, en realidad, yo creo que tiene una intencionalidad política clarísima esto. Lo lamento mucho por Ginés, porque la verdad es que me parece que está poniendo en mí a alguien que, primero, yo soy médico, soy epidemiólogo formado, obviamente fui ministro y secretario de Salud, soy un referente sanitario de la oposición, de Juntos por el Cambio y del radicalismo. Entonces, me parece poco feliz que trate de poner en mí, digamos, como un enemigo público, cuando discrepo con algunas cosas de la gestión de la pandemia de la misma manera que he apoyado otras, pues la verdad que me manejé siempre de manera muy prudente. Lamento esto, supongo que no va a tener demasiadas consecuencias porque es realmente una operación política. Gracias, Adolfo, por haber estado acá. Fernando, no me quedé con tiempo, pero quiero mostrar el libro. Acá está el libro de Fernando Iglesias. Muy prolífico, Fernando, es muy escritor, es muy de escribir. En este caso es El medioevo peronista. Quiero ver la bajada sin salir de plano. Dice, y la llegada de la peste. Bueno, acá están las fotos, además veo en las fotos a Alberto Fernández, al Papa, a Cristina, a Isabelita, a López a Cámpora, Scioli, Moyano, Tinelli, Duhalde, Eva y Perón y Fito Páez. Dame una línea de esto.
¿Qué es este libro? Del libro. Sí. El libro intenta describir el estado medieval en que el peronismo ha asumido al país, particularmente en los lugares donde domina, que son los grandes marquesados feudales del norte, los califatos petropolíticos del sur y las baronías del conurbano. Y el sistema de degradación. Éramos ciudadanos en los 80, el peronismo nos redujo a consumidores en los 90 y ahora a clientes. Y el plan que tienen es eso, reducir a todos a una especie de servidumbre medieval en la cual dejamos de ser ciudadanos y nos transformamos en clientes de una casta de tipo oligárquico, aristocrático y feudal que tiene un programa de gobierno y una visión de la economía del mundo que atrasa siglos. Gracias, Fernando, por haber estado acá. Gracias, chicos. Excelente la información del ITA. Te quedó adentro el dictamen. Apareció el dictamen. Lo ven en La Rosca. Es escandaloso. El dictamen mañana va a estar en todos lados. Santi lo tuvo. No tuvimos tiempo, lamentablemente. Nos vamos. Los dejamos con La Rosca. Diego Santilli y Florencia Arrieto. Importante el programa de La Rosca de hoy. Gracias a vos, como siempre, por estar del otro lado. Gracias, Rollás, por la ropa. Mi viejo me dice, nunca te entra nada en el programa. Y si vos tenés 1 hora y media, Leuco, por eso. Chau, señores. Hasta la semana que viene. Chau. Cachamay, un saludable momento. Auspicia Volkswagen Group Argentina. Auspicia este programa Naranja. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acero para hacer. Ternium. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. La Estampa Restaurante. Delivery y Takeaway. 4801-1711. 4326-4499. El Plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Grupo Insud. Alentamos la vida. www.grupoinsud.com. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.